Vamos a imaginarnos por un momento la construcción de un coche de Fórmula 1. Vale, me gusta la idea. Diseñamos un motor revolucionario, una pasada, capaz de girar a miles de revoluciones por segundo. Una auténtica obra maestra de la ingeniería térmica. Sí, el motor perfecto. Eso es. Pero cuando llega el momento de la verdad, cogemos ese motor, lo montamos sobre un chasis de los años 80 y, para colmo, lo obligamos a circular por un camino de tierra lleno de baches. Bueno, el motor se ahogaría de inmediato, claro. Exacto. A ver, por muy rápido que ese bloque pueda procesar el combustible por dentro, si la transmisión y los ejes no pueden derivar toda esa energía cinética a las ruedas a la misma velocidad, pues el coche no va a ninguna parte. Ya, es que no te mueves. La velocidad máxima real que vas a conseguir es nula. Y, bueno, probablemente destroces el sistema entero en el intento. Pues fíjate, ese Fórmula 1 atrapado en un camino de tierra es la metáfora perfecta de lo que ocurre en las tripas de las máquinas que usamos a diario. Totalmente. Y hoy tenemos sobre la mesa, para nuestro análisis a fondo, una pila de documentos fascinantes sobre la evolución de la arquitectura de los ordenadores. Una historia que es una locura, la verdad. Es que nuestra misión hoy, para quienes nos escuchan, es entender un viaje espectacular. Siempre solemos obsesionarnos con los cerebros, ¿verdad? Con la miniaturización de los procesadores. Claro, es lo que vende. Pero hoy vamos a poner bajo el microscopio a los héroes anónimos de esta historia, los buses de datos. Eso es. Esas autopistas invisibles que dictan si tu superordenador de bolsillo vuela a la velocidad de la luz o, por el contrario, se estrella contra un muro de ladrillos. Yo estoy fascinada con esto. Y yo encantado de desgranarlo, porque la historia real de la informática no es solo hacer chips más pequeños o más potentes. Ujú. Es una guerra constante, y brutal además, contra los cuellos de botella físicos. Sí, sí, sí. Para entender la urgencia de construir estas vías de alta velocidad, tenemos que mirar brevemente al motor original. En los años 40 y 50, las válvulas de vacío dominaban el panorama. Uf, qué época. Hablamos de máquinas como el ENIAC, diseñado para cálculos balísticos, que dependía de, ojo a esto, 18.000 de estos tubos de vidrio. 18.000. Es que, a ver, leyendo los informes técnicos de esa época que tenemos aquí, la logística de mantener eso funcionando roza lo cómico. Era un drama. Las válvulas generaban tanto calor que se quemaban literalmente a diario. Y la programación. Bueno, programar el ENIAC era literalmente como tener que recablear toda tu casa. Ya te digo. O sea, tirando cables por los pasillos, desenchufando electrodomésticos y todo solo para encender la bombilla del baño. Es una buena analogía, sí. Lo hacían a mano, conectando y desconectando cables físicos en esos enormes paneles de conexiones, los plugboards, trabajando en código máquina absoluto. Una locura. Era un infierno térmico y de mantenimiento, claro. Y esa pesadilla física es exactamente lo que empuja a los laboratorios Bell a desarrollar el transistor. Menos mal. Es un salto cualitativo enorme porque pasamos de un componente que emite un calor masivo y se funde constantemente a un dispositivo de estado sólido, diminuto y sobre todo frío. Claro, el calor lo cambiaba todo. Al eliminar el calor y el tamaño de la ecuación, la industria por fin pudo empezar a pensar en la arquitectura global. Aparecen los circuitos integrados e IBM lanza la familia System 360. Que marca un antes y un después, ¿no? Totalmente. Introduce una idea que hoy nos parece fundamental, que es la estandarización, permitiendo que diferentes modelos compartan una base común. Lo cual nos lleva a un momento en 1968 que a mí me parece pura ciencia ficción. Douglas Engelbart se sube a un escenario para dar lo que hoy se conoce como la madre de todas las demostraciones. Un hito brutal. Décadas antes de que esto fuera comercialmente viable, este hombre presenta un ratón de ordenador, una interfaz gráfica completa con ventanas e incluso los fundamentos del hipertexto y el trabajo colaborativo. Se adelantó a su tiempo. Es que es como si alguien hubiera viajado en el tiempo. Una visión prístina de cómo íbamos a interactuar con los datos. Pero claro, el silicio tenía que ponerse al día con la imaginación de Engelbart. Tuvimos que esperar a la integración a gran escala, al LSI. Ya, la miniaturización extrema para la época. Exacto. En 1971, Intel logra empaquetar toda la CPU en un único bloque de silicio, con el microprocesador 4004. Madre mía. De repente, la potencia de cálculo abandona los grandes laboratorios corporativos y sienta las bases para el IBM PC y el Macintosh.
Y es precisamente aquí, con la llegada del ordenador personal, donde volvemos a nuestro motor de Fórmula 1 en el camino de tierra. Ahí quería llegar yo. Tenemos este cerebro de silicio, diminuto y capaz de pensar a velocidades asombrosas. Pero si el cerebro piensa a la velocidad del rayo y el resto del sistema, la memoria, el almacenamiento, reacciona a paso de tortuga. Tenemos un problema monumental de coordinación. Exacto. El procesador se queda literalmente de brazos cruzados, esperando a que le lleguen los unos y los ceros. Y ese desajuste de reloj es el catalizador absoluto de la guerra de las autopistas de datos que mencionábamos. Las vías originales de la placa base se quedaron obsoletas casi de la noche a la mañana. Totalmente. El estándar inicial en los primeros PCs era el bus ISA. Al principio operaba con solo 8 bits y a una frecuencia de poco más de 4 MHz. O sea, lentísimo. Incluso cuando lo subieron a 16 bits, ofrecía un ancho de banda máximo de unos escasos 6 a 8 megabytes por segundo. Es que para ponerlo en perspectiva para quienes nos escuchan, intentar mover gráficos complejos o grandes bases de datos por un bus ISA de 8 megas por segundo es como intentar vaciar una piscina olímpica usando una pajita de plástico. Tal cual. Y aquí es donde estalla el drama corporativo, porque viendo este cuello de botella, el gigante azul IBM decide intervenir y lanza la arquitectura microcanal, el famoso MCA. Y desde una perspectiva estrictamente de ingeniería, el MCA era brillante. ¿Tú crees? Sí. Saltaba directamente a los 32 bits y empujaba el ancho de banda a unos 40 megabytes por segundo. Vale. El salto de velocidad es innegable. Además, introducía la configuración por software. Hasta ese momento, instalar una tarjeta de red o de sonido implicaba lidiar con jumpers. ¡Ay, los jumpers! ¡Qué pesadilla! Esos minúsculos interruptores físicos en la propia tarjeta para asignar manualmente direcciones de memoria y evitar conflictos. Bueno, pues el MCA automatizaba todo eso. A ver, suena genial sobre el papel, pero yo me pongo en la piel de los desarrolladores y de los fabricantes de la época y veo una trampa enorme en el diseño de IBM. Claro, el truco comercial. IBM patentó esta arquitectura hasta las cejas. Era un sistema cerrado, exigía royalties altísimos y, lo peor de todo, rompía con el pasado de forma radical. Ese fue su gran error. Si un usuario había gastado una fortuna en tarjetas ISA para su empresa, no podía pincharlas en una placa MCA, porque físicamente no encajaban, eran conectores distintos. Exacto, no entraban. Y esto me hace cuestionar mucho los motivos de IBM en aquel momento. ¿Fue realmente un movimiento impulsado por la necesidad de innovación térmica y de velocidad? ¿O fue una táctica puramente monopolística para asfixiar al floreciente mercado de clones compatibles? Pues había un doble juego innegable. Técnicamente yo estoy seguro de que los ingenieros de IBM sabían que el bus ISA era insostenible para el futuro del hardware. Eso seguro. El problema fue que el departamento comercial vio la oportunidad de recuperar el control férreo que habían perdido frente a empresas como Compaq. Ya aprovecharon la coyuntura técnica para hacer caja. Eso es. Al forzar un estándar propietario, alienaron a toda la industria. Y esto nos deja una lección histórica brutal. Y es que en tecnología, la pureza de diseño a menudo pierde frente a la interoperabilidad. Totalmente de acuerdo. La industria, en lugar de arrodillarse ante IBM, organizó una rebelión masiva. Y vaya rebelión. Se autodenominaron la Banda de los 9. Suena a película del oeste, la verdad. Sí, pero en realidad eran Compaq, Hewlett-Packard, Epson, Tandy y otros gigantes de la época, aliándose para contraatacar a IBM. Y su respuesta fue crear el estándar EISA. Un estándar fascinante, por cierto. También ofrecía 32 bits, pero la solución de ingeniería mecánica que se sacaron de la manga para la placa base me parece una obra de arte absoluta. A ver, cuéntalo. Diseñaron una ranura de expansión de 2 pisos. Una solución puramente física a un problema comercial. Exacto. O sea, si un usuario o una empresa tenía una vieja tarjeta ISA de 16 bits, simplemente la insertaba en la ranura ISA. Y entraba perfectamente. Claro, los contactos metálicos de la tarjeta antigua solo llegaban a la fila superior de conectores del slot, y el sistema funcionaba sin problemas a la velocidad antigua. Pero la magia venía con las nuevas. Eso es, si comprabas una tarjeta ISA de nueva generación de 32 bits, esa tarjeta tenía unas muescas más profundas. Al insertarla, bajaba hasta un segundo nivel oculto de contactos en la placa base y ahí activaba todo el ancho de banda nuevo. Es que es brillantísimo. Mantenías la retrocompatibilidad total, sin sacrificar la velocidad para el hardware nuevo. No obligaron a nadie a tirar sus viejas inversiones a la basura, que era lo que pretendía IBM.
Y al mantener esa compatibilidad hacia atrás, EISA demostró que el pragmatismo casi siempre derrota a los ecosistemas cerrados. Sin duda. Sin embargo, aunque salvaron la crisis inmediata del estándar, la sed de datos no dejaba de crecer. Llegaron los años 90, con los gráficos tridimensionales acelerados por hardware y el multimedia intensivo. Los videojuegos, claro. Vimos aparecer buses locales de altísima velocidad, primero BESA y luego AGP, diseñado exclusivamente para las tarjetas gráficas, superando rápidamente la barrera de los 2 GB por segundo. Y de repente la placa base se convierte en un caos de tráfico monumental. Un atasco constante. Tienes bólidos a reacción, como la RAM y la tarjeta gráfica, que necesitan devorar gigabytes por segundo. Pero en el mismo sistema, el procesador sigue necesitando recibir el clic de un ratón, la señal de un teclado o leer un disquete, que operan a velocidades ridículamente lentas. Claro. Con esta disparidad tan brutal de velocidades, el concepto de un solo bus central se vuelve imposible. Tuvieron que meter un sistema de control de tráfico hiperavanzado en el mismísimo centro del chipset. Y así se vieron obligados a fracturar la arquitectura. Así nace el diseño de 2 puentes, el North Bridge y el South Bridge. El norte y el sur. Era imperativo segregar las señales de alta frecuencia de las señales lentas, para evitar que los componentes periféricos ahogaran el rendimiento del procesador. O sea, visualizar el North Bridge es como imaginar al jefe de seguridad en la puerta de una discoteca VIP. Me encanta esa imagen. Este tipo está conectado directamente al procesador a través del From Site Bus o FSB, que es la vía más rápida y exclusiva de todo el sistema. La autopista principal. El North Bridge solo atiende a los invitados de élite, o sea, canaliza los datos masivos de la memoria RAM y gestiona el puerto de la tarjeta gráfica. Es implacable con la velocidad. Y mientras el North Bridge gestiona esa zona VIP, el South Bridge actúa como el gerente de la pista general. Los pringados, vaya. Bueno, se encarga de la entrada masiva y lenta, los discos duros, los puertos USB, las tarjetas de sonido, el teclado y la BIOS. Todo lo demás. Todo ese tráfico de baja prioridad fluye hacia el South Bridge, que se encarga de empaquetarlo y enviarlo ordenadamente al North Bridge a través de un bus interno, para que luego ya el North Bridge decida cuándo inyectarlo en el procesador. Pero fíjate, esa vía exclusiva VIP que mencionas, el Front Site Bus, era literalmente el marcapasos del ordenador. Es fascinante cómo funcionaba la matemática aquí, porque la velocidad en la caja de un procesador no era un número que se generaba por arte de magia en el vacío. No, para nada. Tenía una base física real. Si comprabas una CPU a 3200 MHz, esa velocidad se calculaba multiplicando la frecuencia base del FSB. Por ejemplo, el bus operaba físicamente a 400 MHz y el procesador le aplicaba un multiplicador de 8. Y esa relación directa demuestra por qué el FSB era tan crítico. Pero claro, esta arquitectura albergaba su propia perdición termodinámica. El calor otra vez. Las frecuencias necesarias para mantener alimentados a procesadores cada vez más potentes obligaron al North Bridge a trabajar a unas velocidades tan extremas que empezó a generar un calor crítico. Ya. Los fabricantes tuvieron que empezar a instalar disipadores metálicos macizos e incluso ventiladores dedicados solo para enfriar este controlador de tráfico en la placa base. Y aquí es donde la simple lógica hace saltar las alarmas. Si yo lo pienso bien, a ver, si tu controlador de tráfico, que ni siquiera es el cerebro, está trabajando tan al límite que corre el riesgo de fundirse, la arquitectura completa está destinada al colapso. Estaba condenada. Y además está el problema del espacio físico. Por muy rápido que sea el Frontside Bus, sigue siendo un conjunto de pistas de cobre impresas en una placa base, y hay una distancia física de varios centímetros entre el procesador y el puente norte. Y a esas frecuencias, la distancia se convierte en el peor enemigo de la informática. Claro, el viaje de los electrones. Estamos hablando de velocidades donde el tiempo que tarda un impulso eléctrico en viajar 3 centímetros por una pista de cobre introduce una latencia inaceptable. Madre mía, 3 centímetros. Y esto nos empuja contra el muro de la física que definía el final de los buses paralelos. Que este es un punto de inflexión radical en nuestra historia. Vamos a desgranar qué pasó aquí, porque hasta ese momento todos estos buses de los que hemos hablado, incluido el viejo bus PCI, eran buses en paralelo.
Eso es. Conceptualmente funcionaban como una autopista de múltiples carriles. Si tenías 32 bits, tenías 32 cables o pistas de cobre enviando señales al mismo tiempo. A simple vista, más carriles significan más tráfico fluyendo a la vez. Parece lógico. Entonces, ¿por qué la física dijo basta? Pues por dos fenómenos electromagnéticos implacables, la diafonía y la simetría de reloj. A ver, explícanos eso. La diafonía ocurre cuando pasas pulsos eléctricos de alta frecuencia por cables de cobre que están casi pegados los unos a los otros. El campo electromagnético de un cable interfiere con el de al lado, corrompiendo los datos. Es como estar en el coche escuchando la radio y que la emisora del coche de al lado empiece a interferir con la tuya. Exactamente eso. Y luego está la asimetría de reloj, que a mí me parece un problema aún más grave. Y a mí me fascina aún más, la verdad. Me cuestiono cómo tardamos tanto en chocar con este problema. Es que es pura sincronización. Claro, si yo envío 32 coches a 300 por hora por una autopista de 32 carriles perfectos, es mecánicamente imposible garantizar que el morro de cada coche cruce la línea de meta en el exacto mismo nanosegundo, ¿verdad? Imposible. Y a estas frecuencias operativas, si un solo bit de esos 32 llega un microsegundo tarde, el paquete entero de datos es inútil y el sistema se cuelga. Absolutamente. Sincronizar un pulso paralelo de 32 pistas a varios gigahercios se volvió un infierno de ingeniería insalvable. Me lo imagino. La solución fue contraintuitiva, pero brillante. Abandonar la autopista paralela de muchos carriles y volver a la transmisión en serie. ¿En serie? Colocar un bit detrás de otro a una velocidad absolutamente demencial. Y así nace el estándar PCI. Tengo que confesar que la primera vez que leí sobre esto, en los documentos, pensé que la industria había perdido el juicio por completo. Suena raro, sí. Pasamos de una autopista superanza a una fila india. Suena a un retroceso colosal en el diseño de hardware. Lo parece hasta que entiendes la topología del PC Express. Ya. Al pasar a serie, eliminas de un plumazo la diafonía paralela y la simetría de reloj que comentábamos. Ya no tienes que sincronizar a 32 corredores a la vez, solo tienes a uno corriendo a la velocidad de la luz. Tiene todo el sentido. Además, el PCIe introdujo una arquitectura de punto a punto full duplex. O sea, ¿se acabó el compartir la calle con otros componentes? Exactamente. En los viejos buses paralelos, todos los dispositivos colgaban del mismo cable. Si la tarjeta de red hablaba, el disco duro tenía que callarse y esperar su turno. Como una línea telefónica compartida de los años 80. Tal cual. Pero el PCIe asigna carriles dedicados a cada componente. Tienes conexiones de un carril, de 4 o de 16 para tarjetas gráficas monstruosas. Claro, carriles exclusivos. Y como son full duplex, pueden enviar y recibir datos simultáneamente y de forma ininterrumpida. Una pasada. Gracias a esta limpieza electromagnética, pudieron disparar las frecuencias hasta lograr que un estándar como el PCE 4.0 empuje más de 31 GB por segundo. Básicamente hemos sustituido la autopista congestionada por un sistema de tubos neumáticos individuales de altísima presión. Buena analogía, sí. Pero claro, resolver cómo viajan los datos por la placa base no solucionaba el problema de la latencia y el calor de nuestro viejo amigo, el Puente Norte. El Northbridge seguía ahí quemándose. Así que la industria tomó la decisión más agresiva posible, que fue eliminarlo del mapa. Cortar por lo sano. Empresas como Intel, con la arquitectura Sandy Bridge, y AMD, con sus APUs y la arquitectura Zen 2, deciden que ya no pueden tolerar esos centímetros de cobre. Absorben todas las funciones del Northbridge y las integran directamente en el mismo dado de silicio del procesador, el famoso System on a Chip. Y el impacto de esta decisión en la informática moderna es incalculable. Al meter los controladores de memoria y los carriles PCIe rápidos dentro del propio procesador, colapsamos el espacio físico. Reducimos el mapa. Pasamos de medir el viejo de los datos en centímetros a medirlo en fracciones de milímetro. La latencia térmica y física se desploma. Y esto es precisamente lo que sostiene la infraestructura moderna de las inteligencias artificiales actuales, ¿no? Esas que devoran terabytes de datos en nanosegundos sin derretir los servidores. Exactamente. Ha sido un viaje mecánico y corporativo brutal. Ya lo creo. Hemos pasado de operadores sudando la gota gorda mientras recableaban a mano las entrañas hirvientes del ENIAC a sobrevivir a ese intento de monopolio de IBM con el MCA gracias a la genialidad del slot mecánico de doble piso de Lisa.
Así es. Hemos separado el tráfico lento del rápido con puentes norte y sur para luego darnos cuenta de que la física de los buses paralelos nos ahogaba por completo. Muro tras muro. Y la solución final ha sido colapsar la distancia por completo, integrando el cerebro y la autopista en un cuadrado de silicio del tamaño de un sello postal. Y yo creo que la lección de todo este análisis técnico es que el procesador nunca operó en el vacío. La capacidad matemática de la humanidad siempre ha estado estrictamente limitada por la capacidad de nuestras vías de comunicación. Totalmente. Y eso nos empuja hacia un precipicio fascinante y de hecho quiero dejar a todos los que nos escuchan con esta reflexión final. Toda nuestra historia de miniaturización nos lleva inexorablemente al muro cuántico. El límite final. Los documentos que hemos analizado sobre la sexta generación apuntan al uso de qubits, estas unidades capaces de mantener una superposición de estados. O sea, en lugar de un 1 o un 0 secuencial, procesan múltiples posibilidades de forma simultánea. Lo cual rompe todos los esquemas clásicos. Pero, a ver, si ahora mismo ya estamos integrando el bus y el cerebro en un mismo chip y sabemos que no podemos encoger un átomo de silicio más de lo que la propia tabla periódica permite, ¿qué ocurre cuando nos quedemos sin espacio físico literal? Pues que llegaremos al límite de lo material. La latencia nunca podrá ser menor que el tiempo que tarda un electrón en moverse por un canal atómico. Entonces, fíjate, el próximo gran salto, la arquitectura del mañana, quizá no necesite un bus tradicional en absoluto. Si nos adentramos de lleno en la mecánica cuántica y dominamos el entrelazamiento subatómico, donde el estado de una partícula se refleja instantáneamente en otra a cualquier distancia. Ojo que solo cambia todo. ¿Será ese el fin definitivo de las autopistas de datos? Tal vez dejemos de mover la información del punto A al punto B, porque en el plano cuántico esa información simplemente existirá en todos los nodos de procesamiento al mismo tiempo. Teletransporte de datos. Exacto. Nuestro coche deportivo de Fórmula 1 dejaría de necesitar carreteras físicas para teletransportarse directamente a su destino. Es un territorio donde la informática deja de ser ingeniería y se convierte en magia pura. Una barbaridad. Para quienes nos escuchan, ahí queda la reflexión. Un tema apasionante para que sigan explorando por su cuenta y llevando la curiosidad al límite. Ha sido un placer. Hasta nuestro próximo análisis a fondo.